Bueno, ¿todo bien? Ahí, Marta, que Todo bien. entregaste unos cuantos trabajos, te devolví algunos y vi Sí. también que puede ser que habías enviado recién otro. No, no, hoy no mandé ninguno, me falta el de la... Bueno, te voy a contar a mí el que más me preocupa. Los otros dos ya los Los califiqué. habías visto. Sí, pero ya los califiqué, digamos. Este, el que me queda con alguna cuestión es el de la plantilla, la línea de un metro. Sí, Perdón. sigue apareciendo en milímetros. Sigue estando Leí en algo así. milímetros, sí. Ahora, espera que lo voy a abrir y te voy a mostrarlo, este problema. Voy a compartir. Voy a apagar la cámara unos segundos para ver si aguanta. Bueno, este es tu trabajo, ¿no? Esta es la línea de A un ver. metro. Sí, efectivamente mide un metro. Dice que mide un metro, así que esto está bien. Ahora, cuando yo le pregunto qué unidades tiene, en DWG Units, me dice que este archivo está en 3 y 3 es milímetros. Así que lo que tenés que Sí, hacer es primero agarrarte la unidad 3 y en el primer punto se define cómo se pone el AutoCAD en metros, que son estas preguntas y este comando. DWG Units, te va a aparecer 3, pues en vez de poner 3 tenés que poner un 6, le vas a dar Enter. Las otras preguntas están bien porque es 2 que son los decimales, los otros dos que son el formato de visualización después de la coma, que son dos unidades también. La tercera pregunta dice poner a escala los objetos del dibujo insertados. Acá le tenés que poner que sí sí, y dice no. sí. Y la última está bien porque dice sí, que dice emparejar las unidades. Y está sí, que es lo último que se hizo en este archivo. O sea que tenés que corregir dos cosas. Primero, la unidad, que en Los vez de metros. 3 es 6 metros. Y Sí. después la tercera pregunta, que es poner a escala los objetos de otros dibujos al insertarlos. Ahí tenés que poner que sí. ¿Está bien? Sí, Bueno, si esto lo sí, sí. hicieses por primera vez, habría una última pregunta que hay que poner que no, pero esa ya entiendo eh, que la respondiste la primera vez, Que así ya que está. no te la voy a Sí. volver a preguntar. Una vez que haces estos cambios, este archivo tiene este nombre, ¿no? La fecha, plantilla, el metro, etcétera, etcétera. Bueno, a esto es a lo que tenés que guardar como plantilla. Pero antes de guardarlo como plantilla, sacale todo esto, ¿sí? Todo esto se lo tendrías que borrar para que Ah, no te quede en la plantilla. En la plantilla lo único que te tiene que quedar es tu línea de un metro, ¿sí? el dibujo. El dibujo de la Ajá. línea de un metro, nada más. Lo otro borralo para hacer la plantilla. Para hacer el dibujo, para hacer el ejercicio, si querés, dejalo, no hay problema. Pero para hacer la plantilla, borra todo, Ok. ¿sí? Vas a Sí. inicio, guardar como, sin picar, Impresión. Copia. plantilla, Sí. te van a aparecer las opciones y le tenés que poner
acá en metro, escribir acá Sí, abajo, acá en metro, darle a guardar y se va a guardar como un template. DWT, Mm, ¿sí? Y acá en sí, vez de ser DWG te va a decir que es un DWT. sí, Inmediatamente de ahí lo cerrás, ¿sí? Para que quede sí, guardada la plantilla. La sí, próxima vez que abras un archivo, ¿sí? mm, Debería, un archivo nuevo, debería de aparecerte tu línea de un metro, que en tu caso va a estar como por acá, y nada más. Y si escribís PWG units, tiene que estar en 6 en metros, ¿sí? sí. Te digo, esto es Ah, importante porque si no vas a estar trabajando en otra medida. claro. Ahora, yo lo hice todos los pasos. ¿Por qué puede ser que no se Y me, porque hay me haga algo en uno de los algo que está pasos, mal? no, no, hay algo que no haces en la rutina. Por eso te digo que tenés que tener la ficha al lado, ¿sí? Ok. Tenés que Sí, tener sí, el apunte al lado para ir paso por paso eh, y, y no saltearte ninguno de los pasos para que esto quede grabado como una plantilla, ¿sí? El tema seguramente pasa por el guardado. Vos haces todos los pasos, le pones el 6, contestás todas las preguntas, etcétera, etcétera. Tenés que guardarlo como plantilla, plantilla. ¿sí? Se te va a quedar abierto como un dibujo, pero vas a ver que dice DWT al final. Cerralo, Eso lo saco. eso lo Sí, cerrás, directamente lo cerrás. El nuevo archivo que abras, el nuevo archivo de dibujo nuevo que abras, con el más o con archivo nuevo, tiene que arrancar en esa plantilla de acá en sí. metros, ¿sí? Que DWT. sí, pero acordate que siempre nosotros que abrimos un dibujo nuevo Sacarla. es un DWG. Vos cuando abrís un dibujo nuevo tenés dos maneras de hacerlo, ¿sí? Lo podés abrir desde la pantalla con el signo más. Podés hacerlo desde acá, ¿sí? Con el signo más y va a abrir otro dibujo nuevo donde, porque estás usando la plantilla acá en metros, va a aparecer la línea de un metro. En tu caso la línea va a aparecer por ahí abajo porque así la dibujaste. Es lo mismo, no pasa nada. Si no llega a aparecer la línea de un metro y te aparece un dibujo vacío, ¿sí? Lo que tenés que hacer es cuando vas a archivo y le pones nuevo, Sí. tenés que elegir de todas estas plantillas acá en metro, Acá adentro. ¿sí? Sí. Pones abrir y ahí abriste un dibujo nuevo utilizando esa plantilla, ¿sí? Pero tenés que Está bien. corregir ese archivo, transformarlo en La plantilla, plantilla. ¿sí? Mm, Transformar ese archivo en plantilla y guardar la plantilla, sí. ¿ok? Ok. Bueno, eh, vamos ahora a ver los ejercicios de... Bueno, vemos este mientras se termina de abrir el otro. Este es el de Mauro y es el de las elecciones, ¿sí? Eh, toda la casa, la puerta, bien, está bien.
Mira acá, no, está bien, porque la selección al lado, perfecto. Claro, en los últimos dos estaba el temita de que en la imagen del ejercicio la selección era diferente al después de la selección final. Entonces yo por las dudas en el último le hice un extra porque daba para las dos opciones, pero en el 4 era imposible hacerlo como estaba en la imagen. Entonces lo dejé tal cual como estaba la selección. En este me decís. En el 4, sí. En el 4 usted en el ejercicio figuraba también la mitad del techo. Y yo sé que con esa selección no se iba a poder hacer eso. Si hubiera sido la verde, por ahí sí. Entonces en la verde usted tenía la selección como en el primer espacio, pero le había tomado también las dos partes de arriba. Por eso lo hice también por la duda. O sea, por si la duda. ¿Y ahí no se puede picar cada línea por separado? Bien. Esa es la idea. Acá voy a abrir este ejercicio acá. Profe, estaba muteado. Le decía que usted está con cámara por si se le pone muy lenta la compu. Necesita nada más. Segundo. Entonces, ¿por qué me estás abriendo este juego? Bueno, esta es la selección en discordia, ¿no? La 4. Sí. Con esta selección de ventana, evidentemente el techo no lo vamos a poder agarrar, pero el truquito iba por el lado que decía Marta, ¿sí? A ver, ¿qué era lo que tenía que anunciar la casa? Acuérdense siempre que las selecciones son, a ver, van sumando objetos, ¿sí? Entonces, si yo tengo que lograr esto que está acá arriba, con esta selección, tendría que tomar. Esta es la selección que pide la ficha. Y este techo no lo agarra. Entonces, si ustedes solamente pican, ya van a tener resultado. La otra opción que decías, Mauro, era hacerla con una ventana verde, que también da el mismo resultado, ¿sí? Pero como el ejercicio trataba de las ventanas azules, el tema era, nada, simplemente darse cuenta que utilizando esta selección para llegar a este resultado, lo único que tenía que hacer era sumarle picando sobre la línea que faltaba. Esto pasa, es más evidente en el segundo caso, en el caso de las ventanas verdes, ¿sí? Donde se selecciona solamente la entrada
y después aparece seleccionado el techo. Entonces ahí todavía es más complejo, ¿no? Obtener el resultado. No complejo, sino que no podría hacerlo con una ventana verde. Entiendo. Entonces, más una mala interpretación mía del ejercicio, porque yo pensé que había que hacerlo tal cual como estaba la selección. O sea, yo era consciente de que lo puedo volver a seleccionar porque lo habíamos hablado en clase de que uno puede seguir seleccionando con clic, pero no había entendido que tenía que hacerlo así. Pensé que era solo con la No, selección. en realidad es una pequeña trampa en estos últimos dos para ver de qué manera lo pueden resolver, ¿sí? Ah, Acá ok. pueden picar estos dos o podrían hacer otro tipo de selección. Se hacen la primera y podrían picar de a uno, pueden hacer una ventana verde que toque a las dos, pueden hacer una ventana azul que, donde entren completamente los dos objetos, ¿sí? Nada, es una pequeña trampita para ver de qué manera resuelven este resultado cuando marca el ejercicio que hay que hacerlo con una ventana que no nos resuelve todo. Era solamente eso, lo pueden resolver como quieran. El hecho es que, eh, nada, utilicen alguna de las selecciones que conocen para obtener el resultado. Era simplemente eso. No es que hay una manera de hacerlo, pueden utilizar la que quieran. De hecho, digamos, sí, la consigna sí o sí es que arrancar de la ventana que marca el ejercicio, ¿no? Y después ver cómo se resuelven las partes que no quedaban seleccionadas. Ok, entonces después lo mando corregido. Perfecto, gracias, profe. Vale. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, alguna otra duda? Algo que quieran, que hayan enviado, que quieran que veamos, ¿no? Bueno, hay un tema también que a mí me llama un poco la atención y entiendo que es porque ustedes quieren poner cotas y vamos a hablar un poquitito de este tema de acotar. A ver si encontramos. Ah, este ejercicio lo habíamos visto, ¿no, Mauro, el tuyo? ¿O no lo vimos? ¿Sí? Ese es el que está corregido. Yo tenía mal el ejercicio 2, la estrella de David, y abajo la casa grande. Había unos detalles y Ah, bueno, lo ok. mandé corregido. Sí, que tenía la base un poco torcida. Sí, y las cotas que hice manualmente estaban desfasadas y bueno, también las corregí. Está bien, buenísimo. Bueno. Eh, quería verlo sobre un ejemplo práctico. Quería verlo sobre este ejemplo. Eso lo tomo solamente porque es el ejemplo que sale de un ejercicio, no por nada, Marta? No tienen por qué saber estas cosas porque estamos justamente aprendiendo. Y menos todavía temas de acotar que son muy técnicos. Cuando uno acota una línea, la debería acotar en su verdadera magnitud. ¿Qué quiere decir esto? Que si la línea es vertical, yo tengo que medir la distancia desde este punto final hasta este punto final. Eso lo voy a hacer con una cota, desde punto final a punto final, y me va a dar la medida de la cota, ¿sí? Ahora, cuando las líneas están torcidas, como es este caso, no se debe acotar con una cota vertical, se tiene que acotar con una cota que acompañe la inclinación, porque si no, estoy acotando eh, una medida que no es real. Vamos a hacer un ejemplo un tanto exagerado para que vean esto.
Yo la inclino más para exagerarlo, ¿no? Si yo a esta cota, a esta línea, perdón, la coto desde acá hasta acá de manera vertical, dice que mide 0,51. Pero si la coto en su verdadera magnitud, o sea, con una cota que acompañe la inclinación, voy a tener la medida real, ¿sí? Que no va a ser esa medida de 0,51, Sí, sino que va a ser 0,81. ¿Ok? sí, Entonces, cuando las líneas tienen algún ángulo, cuando no están a 90 o a 0 grados, las tenemos que medir con una cota que acompañe ese ángulo, porque si no, tenemos un sí, error en la medición. En este ejemplo, digamos, no se vería mucho porque, bueno, acá acotaste 1 metro y si yo le pregunto con el comando list cuánto mide, dice que mide 1 metro. Entonces, el error prácticamente no se percibe porque el ángulo es muy chiquito. Si le claro. agregamos los ceros a este 1, quizás podemos ver eh, cuál es la verdadera magnitud de esa línea. Sí. Perdón, cuál es el- La medida de la la medida, línea. la medida de la línea, ¿sí? Sí. Vamos a poner muchos ceros. Fíjate, esto mide 0,998, es No casi llega un a metro. O sea, claro, son décimas de milímetro. No es claro. mucho el error, pero al tener dos decimales te da como si fuese uno por el redondeo que hace la compu. Sí, ¿Sí? Pero hay que sí, tener sí, cuidado, cuando tenemos una línea inclinada, siempre la cota tiene que acompañar esa inclinación para que nos dé la verdadera perfecto. magnitud. ¿Sí? Sí. Bien, ¿Te puedo preguntar algo? ¿qué quieras? Porque yo traté de modificar las cotas, porque ves que las flechas quedan enormes. Ujú. Ahora Eh, vamos a hablar de eso. bueno, ¿Eh? ah, Eh, sí, porque ahora además vienen los ejercicios de los comandos de dibujar, entonces van a querer más todavía ponerle cotas al asunto. claro, El siguiente ejercicio que les mandé, hice dos cosas. Les mandé el apunte de la unidad 4, ya entramos a la unidad 4 que tiene 4 ejercicios eh, de los comandos que vamos a ver. El primero es el de círculos, después vamos a ver en detalle cómo se dibujan, pero como verán, todos los dibujos empiezan a ser un poco más complejos. Acá eran un poco más sencillos, pero acá quizás van a necesitar o a querer acotar incluso para verificar ustedes que lo que están haciendo está bien. ¿Sí? Como el tema de las cotas es un tema amplio, no complejo, pero amplio, o sea, hay que hacer un montón de cosas para diseñar una cota en AutoCAD, nosotros tenemos una unidad exclusivamente de cotas, que la vemos en la segunda parte, y también una unidad de textos, porque es todo un tema. Que además tiene que ver no solamente con cómo se setea y cómo se crea una cota, sino también con las escalas en las que vamos a sacar nuestros dibujos. ¿Sí? Por eso les digo, es un tema un poquito más amplio, eh, tiene cierta complejidad, pero lo vamos a ver más adelante. ¿Qué vamos a hacer para salir del paso? Bueno, yo les mandé en eh, en el ejercicio de hoy, además del ejercicio, les mandé una cota que se llama, un archivo que se llama D50, ¿sí? Que está adjunto a, a al ejercicio. Mandé dos veces el apunte y no mandé el ejercicio, me parece. Bueno, tengo que subir el ejercicio, no pasa nada. Y les mandé la unidad de 4 aparte, ¿sí? Como un material. Volvemos al tema de esta cota de 50. Esta cota de 50 es una cota diseñada para la escala en 50
que es la cota que yo utilizo para los ejercicios, ¿sí? Es esta cota amarilla con los extremos amarillos y color cian. Yo se las mandé aislada en un archivo, ¿sí? Ustedes cuando vean la tarea lo que tienen que hacer es bajar ese archivo. Yo lo tengo por acá guardado en mi compu, se llama cota D50, lo van a abrir. Pero me lo abro con el otro, siempre ahora mismo. Tengo a mí el sitio. No importa. Lo van a abrir y van a hacer un control C, control V al dibujo que ustedes quieran acotar. ¿Sí? Ustedes lo abren en su AutoCAD. Esto solamente tiene la cota, no tiene otra cosa, ni siquiera está la línea de 1 metro de la plantilla, nada. Este archivo está en metros, o sea, si ustedes escriben units, van a ver que está en metros, ¿sí? O sea que no van a tener ningún problema con sus dibujos, porque van a estar en la misma medida. Y lo único que tienen que hacer es control C, seleccionarlo, le dan enter, se van al dibujo donde lo quieren meter. Yo voy a abrir uno nuevo. Acuérdense que cuando ustedes abren un dibujo nuevo les tiene que aparecer su línea de 1 metro porque tienen que usar la plantilla acá en metros, y ponen control V corta, como se pega en todos los programas de Windows. Control V, control C, perdón, control V corta para pegar. ¿Ok? Ahí les va a aparecer esta cota. Esta cota, como les decía, es esta misma. O sea que en relación a los objetos que nosotros vamos a dibujar, va a quedar bien. Va a tener este tamaño, ¿sí? Ahora, para que esta cota funcione, tienen que hacer un paso importante. Si ustedes empiezan a acotar, acuérdense que después de dibujo, después de modificar, viene anotación. Y en esta familia hay una herramienta que está acá arriba, que es una pequeña cota. Ustedes tienen que usar siempre la lineal, que es la cota horizontal o vertical, y funciona de la siguiente manera. Lean abajo y les va a decir que especifiquen el origen de la primera línea de referencia, ¿sí? Esto quiere decir que le digan desde dónde querés empezar a medir. Bueno, yo le voy a decir que quiero empezar a medir desde este punto final de mi línea que viene con mi plantilla. Leo abajo, especifique el origen de la segunda referencia, me voy al punto final de la línea y fíjense lo que pasa. Aparece esta cota gigante, ¿sí? Esta cota gigante es la que trae por defecto el AutoCAD. Hasta que nosotros modifiquemos nuestras cotas, esta es la cota con que va a acotar cuando yo use esta herramienta, esta o cualquier otra de las herramientas de acotar. Pero solamente vamos a usar esta cota, ¿sí? Horizontal, que además también podemos acotar en vertical, es lo mismo, ¿sí? Se usa siempre, es lo mismo para horizontal que para vertical, esta cota horizontal. Bien, ¿cómo hago para poder usar la cota D50 que yo acabo de recibir? Dentro de anotación, al lado hay un triangulito que apunta hacia abajo. Recuerden, cada vez que hay un triangulito que apunta hacia abajo, hay algo adentro. Pico ahí y aparece esto. Primero una A. Acuérdense que esto es como cualquier programa de Windows. La A significa texto y dice estándar. Nosotros no tenemos otro texto, yo no les mandé otro texto, con lo cual van a tener los que tenga el AutoCAD cargados. En este caso, si yo pico en el triangulito, me va a decir que hay uno que se llama anotativo, el D50, que viene con la cota, antes no estaba, y el estándar, que es el que está usando el programa por defecto. Eso no lo modifiquen. Lo que sí van a tener que modificar va a ser el siguiente icono, que son las cotas, que dice estilo de cota, y al lado dice ISO 25. El ISO 25 es esta, ¿sí? Entonces,
pican en el triangulito que apunta hacia abajo y les van a aparecer todas las cotas que tenga el archivo. En este caso tiene el anotativo que viene por defecto, el D50 que yo les mandé y que acabo de meter en este archivo, el ISO 25 y el estándar. Cualquiera de estas tres cotas, que son las que vienen en AutoCAD por defecto, van a ser enormes para nuestros dibujos. Por eso yo les mandé la D50, la pican y queda seleccionada. Y listo, no tienen que hacer nada más. Fíjense, ahora me voy a acotar, voy a decir, quiero acotar esta línea, ¿desde dónde? De abajo, punto final. ¿Hasta dónde? Punto final. Y ahí tomó el estilo de cota D50. Si no hacen esta modificación, este seteo, siempre van a estar con cotas de este tamaño. Fíjense, vamos, esta era la estándar o la ISO, no me acuerdo, creo que la ISO. Vamos a poner la estándar a ver cómo nos va. Vamos a acotar algo, lo mismo, desde acá hasta acá. Fíjense, es más chica pero sigue siendo grande al lado de la que yo les envié. ¿Sí? Es otro tamaño de cota. Y la anotativa posiblemente tenga el mismo tamaño que alguna de estas dos, pero tiene otras características. Vamos a acotar otra cosa. Me está preguntando lo de la escala, todavía esto no lo sé. Vamos a darle a aceptar por decirle algo. Y fíjense, tiene el mismo tamaño que la primera que utilizamos. Con lo cual estas cotas no nos sirven. No nos sirven para nuestra unidad de medida de metros que estamos utilizando. ¿Sí? Ya lo vamos a setear, vamos a hacer nuestras cotas, vamos a hacer nuestros textos y este problema no lo van a tener más. Pero ahora para salir del paso, lo más simple es hacer esto. ¿Sí? Ustedes abren el archivo de 50 que les acabo de mandar. Está abierto en el otro programa, así que vamos a cerrar. Abren el archivo, seleccionan, control C, se van al dibujo que quieran. Voy a abrir uno nuevo, no hay nada. Fíjense, antes de pegarlo voy a verificar qué cotas hay acá adentro. En anotación, un triangulito, dice ISO 25. Si abro acá dice anotativo, ISO 25 y estándar. No está la de 50. Una vez que yo pego con control B la cota de 50, acá va a aparecer. Pero no se setea, va a aparecer en las opciones. Clico en el triángulo y apareció la de 50. La selecciono, queda seteado este dibujo. Ojo, es este dibujo, no es todo el AutoCAD, es en este dibujo, ¿sí? Y puedo empezar a trabajar con ese estilo de cota para medir lo que quiero, ¿sí? Una pregunta, ¿se entiende? Me parece que es bastante sencillo de implementar, ¿sí? Profe, entonces, no queda seteado en el AutoCAD, o sea, cada vez que necesitemos usar cotas, podemos setearla en la hoja de trabajo o en el archivo que estamos usando si pegamos Sí. la cota dentro de ese archivo. Sería así. Sí, señor. Pero con los conocimientos que tienen ahora podrían hacer una cosa. ¿Qué podrían hacer? Podrían, Guardar el template. exactamente, podrían guardar una cota de 1 metro, de 50 centímetros, lo que ustedes quieran. Podrían acotar la línea que tienen, ¿sí? La línea que ya tienen dibujado en los dibujos que usan plantilla de acá al metro. Bueno, le pongo esa cota. Si yo abro un archivo nuevo, fíjense, solo aparece la línea. Ahora, si yo al dibujo anterior, que le agregué una cota, lo transformo en plantilla y piso la CAD metro, esta cota ya va a ser parte de esa plantilla. Es bastante sencillo. Voy a archivo, guardar como, sin picar, acuérdense, plantilla de dibujo, voy a CAD metro, le pongo guardar,
Me va a preguntar si lo quiero reemplazar, le digo que sí, le estoy agregando la cota, por eso lo reemplazo, pongo aceptar y la plantilla ya se guardó. Fíjense que este archivo que antes era un dibujo lo transformó en DWT. Marta, esto es lo que pasa cuando hacemos una plantilla. Automáticamente nos la Sí, muestra sí. como un DWT. Esto lo cerramos. No trabajamos más en esto porque esto es una plantilla. La cierro y abro un nuevo dibujo. En el nuevo dibujo ya me viene con la cota. ¿Por qué? Porque ahora es parte de la plantilla. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, esto se llama flujo de trabajo. Cuanto más cosas le agreguemos a nuestra plantilla que sabemos que vamos a utilizar en todos nuestros dibujos, el tiempo de trabajo se reduce un montón. ¿Por qué? Y pues yo no me tengo que preocupar en setear la cota, en ver el tamaño del texto, en fin, en un montón de cosas que requieren hacer una cota en el AutoCAD. ¿Sí? Porque hay que hacer factores de escala o hay que entender cómo son las cotas anotativas y las escalas anotativas. No son difíciles, simplemente son procesos que hay que entender, que los hacemos una sola vez, entonces, mira, los entendemos, los hacemos una sola vez y ya nos quedan guardados. Con lo cual, si lo metemos en la plantilla, no lo hacemos nunca más. ¿Sí? Y vamos a tener nuestras cotas y nuestros textos para todas las escalas que necesitemos. Todo eso no lo vamos a hacer ahora, vamos a hacer más adelante. Pero es una buena opción quizás guardarlo en nuestra plantilla para tenerlo ahí. Cada vez que abrimos un dibujo ya viene una cota. Abrimos otro, el dibujo 8, me sigue apareciendo la cuota. Verifiquen siempre si en anotación está seteada la de 50. Como yo lo guardé seteado, me lo tomó. Y se van a dar cuenta porque apenas empiecen a acotar, si les aparece una cota gigante es porque no lo tomó. Simplemente tienen que setearlo con la de 50. Bien, ¿hasta ahí todo claro? Las Sí, cotas sí. son bastante nobles, son elementos bastante nobles. ¿Por qué? Porque nosotros a las cotas las podemos, con los conocimientos que tenemos por ahora, las podemos manejar de diferentes maneras. Nosotros acotamos la línea de abajo, ¿sí? La que venía con la plantilla. Pero fíjense que una cota tiene 4 puntos importantes: el principio del fin y los puntos desde donde arranca hasta donde termina. ¿Sí? Yo lo único que hago es seleccionarla y me da los puntos notables de la cota. Lo mismo que hago con cualquier elemento, me da los puntos notables. Bueno, esto es lo mismo. Lo bueno de esto es que si yo la selecciono, pico en alguno de los cuadraditos y me lo llevo a otro lugar, la cota se adapta. ¿Sí? Y esto a veces está bueno porque yo puedo, más adelante vamos a ver cómo se hacen estas cosas, pero no necesito volver a acotar algo que ya está acotado si lo modifico. ¿Sí? O sea, la cota se va a ir amoldando a algunas de las modificaciones. No a todas, pero a algunas. Pero por ahora, si nosotros tenemos una cota por ahí volando, la podríamos llevar hasta donde nosotros queremos utilizando las referencias a objetos, por ejemplo. ¿Sí? Puntos finales, puntos medios. En fin. ¿Estamos con esto? Sí. Sí, Bueno, no es difícil, lo hacen una sola vez y ya les quedó la cota ahí en su plantilla. Bueno, vamos a cerrar alguna cosa para que esto no explote. Gustavo, ¿qué tal? ¿Te puedo hacer una pregunta? Dime. Estoy viendo el archivo que mandaste de las cotas Sí. y cuando lo quiero abrir, se abre, o sea, que no lo puedo descargar, o sea, no se me abre directamente en el AutoCAD, sino como que lo tengo que descargar
Vos lo estás tratando de abrir desde el Classroom. Sí. No podés, desde el Classroom no podés abrir nada de WG. Y esto es un Ah, DWG. Entonces, todo lo que sea DWG, sí. esto es en el Classroom y en el Drive también, ¿sí? Es lo mismo. Lo abro del mail. No, lo tenés que bajar. Bajalo a tu compu y recién ahí lo vas a poder abrir, Ah, ok. ¿sí? Porque no hay compatibilidad entre el Drive o el Classroom con el AutoCAD. De hecho, cuando Ah, ustedes me parece, me me envían parecía. cosas, mira, por ejemplo, esto es una imagen y lo puedo ver porque está hecho sobre un Word. Si yo le pido que ver selección, que es bueno, esto es un JPG, me lo va a mostrar. Pero, ¿ves? Estas son todos archivos JPG, imágenes no tiene problema en mostrármelo. Pero si es un archivo como que este era el de precisión de líneas con medidas, no me da un preview. Y lo único que puedo Mm, hacer es descargarlo, porque es un DWG. ah, está bien. ¿Tá? Listo, gracias. Nada. Como soy, me equivoqué, no le subí el archivo de este ejercicio, pero ahora se lo subo y se los voy a contar. Y es así. Van a tener una. Profe, Sí, dime. lo corto acá un segundito y ya lo dejo. Bien. Me empezaron a aparecer los bugs. ¿Eso los voy borrando o los dejo? Podemos hablar un poco de eso, que siempre Porque me viene acuerdo que bien. hablamos, Miren, pero sí, el AutoCAD produce varios tipos de archivos. El más común es el punto .back. ¿Sí? Cuando ustedes bajan, por ejemplo, yo de todos estos que tienen los colores de los amigos de la Ribera, el azul y el amarillo, tengo un back. ¿Por qué? Porque estuve trabajando en ese archivo. El back es un backup, es un archivo que hace automáticamente el programa, grabando un momento determinado en el transcurso del uso del archivo. ¿Sí? No es la última versión. Graba en algún momento y eso lo hace automáticamente el programa. Si yo no entro al archivo y lo modifico o algo dentro de ese archivo, no se produce el punto back. Fíjense que JD50 no tiene back, ¿sí? Pero los otros sí, porque estuve trabajando en esos. Esos archivos los pueden borrar, ¿sí? No hay problema. A veces, si tienen una máquina que no soporta demasiado el AutoCAD, les dirían no los borren si es que tienen memoria, porque estos archivos, cambiándoles la extensión, los pueden convertir en DWG y no perder eh, todo lo que hicieron si es que este DWG, por ejemplo, se rompe o se corrompe o tiene algún problema. ¿Sí? ¿Cómo se hace esto? Se cambia el nombre. Vamos a abrir bueno, lo voy a sacar acá, me lo voy a abrir con el otro. Vamos a decirle que lo quiero abrir con el programa para que no me lo busque en la aplicación. Bueno, no importa, tengo que abrir uno que no funciona. Vamos a abrirla. Eh, de plantilla CAD Metro. Lo abro con el AutoCAD. Es este ejercicio, ¿sí? Tiene un punto back porque yo en el ejercicio de Marta hice algunas correcciones, anoté algunas cosas. Si me voy otra vez a buscar el archivo, veo que abajo hay uno que tiene el mismo nombre, punto back. Si yo lo intento abrir con un doble clic, me va a pedir con qué abrirlo. ¿Sí? No hay algo que abra punto back. Lo que sí puedo hacer es
cambiarle el nombre, poniéndole DWG, va a quedar igual que el de arriba, entonces le tengo que modificar el nombre para que no sea exactamente igual, y le puedo poner como referencia back en el nombre para saber de dónde viene, ¿sí? Back ya no es la extensión, es parte del nombre, puedo ponerle, no sé, borrador, algo que me indique que, o recuperado, algo que me indique que no es el original, ¿sí? Le doy Enter, me dice si quiero cambiar la extensión, le voy a decir que sí, y ahí se transformó en un archivo de AutoCAD. Si esto lo abro, no importa. Esto antes que era un punto .bar, es un DWG y obviamente lo puedo abrir con el AutoCAD. No creo que en este dibujo me falte nada, porque la verdad que eran muy poquitas cosas las que, bueno, de hecho no hay nada de lo que dice. Fíjense, está el trabajo como estaba, y en la otra versión está lo que yo escribí, está mi corrección, ¿sí? Esto fue porque duró muy poco tiempo. Podría haber pasado que solamente tuviese esta frase y la frase de la derecha no lo tuviese en esta versión, ¿sí? ¿Por qué? Porque graba en un momento determinado. A veces nos sale información importante. Así que pueden o no borrarlo, pero para eso son estos archivos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Sí, Gustavo, perdón que te vuelva a preguntar por lo mismo, pero Sí. no encuentro cómo bajar lo dice abrir con... No, vos primero lo tenés que bajar. ¿Lo bajaste a tu compu? Pero, ¿cómo hago para bajarlo? No, no me En deja. algún lugar tiene que decir descargar, como dice acá en... Abrir en otra pestaña, por favor. Claro, abrir en María. otra... Claro, en la versión de ustedes dice abrir en otra pestaña por la derecha, ¿no? A ver. Ah, sí, ya está. Sí, sí. Y te aparece Perfecto. este simbolito, descargar acá arriba, una flechita para abajo. Sí, ahora sí. Sí, no había tocado ahí. Está Está bien. perfecto. Gracias. Nada. Bueno, ya que estamos con este tema de los guardados, y antes de empezar con el ejercicio, les voy a contar otra cosa, que tampoco está en los apuntes, pero que es muy útil. Y que por eso también les hice descargar o mostrar los menús desplegables, ¿sí? Dentro de los menús desplegables está en herramientas, opciones, que es desde donde seteamos el programa en general. Si vamos a opciones, se abre esta ventana. ¿Se acuerdan de esta ventana que era para cambiar los colores? Por ejemplo, del fondo, del plano, bueno, todo lo que se puede cambiar un color, ¿sí? En esta ventana tienen un montón de pestañas, ¿sí? Archivos visual, abrir y guardar, trazar, sistema, preferencias, en fin, hay un montón de seteos posibles. Yo prefiero no meterme tanto en esos para que no nos compliquemos la vida con esos seteos. Después, más adelante, obviamente ustedes pueden explorar todo todas estas pestañas, pero básicamente son los seteos. Acá dentro de abrir y guardar hay dos o tres cosas importantes. ¿Se acuerdan que la clase pasada yo les dije, o la anterior, cómo guardar en versiones anteriores al AutoCAD? Nosotros trabajamos en 2023, en la pestaña abrir y guardar dice guardar como, y nos da una versión de AutoCAD, en este caso 2018. Si picamos, vamos a ver todas las versiones en las que podemos guardar. Van a ser siempre más antiguas. Esto es para que si nosotros mandamos un archivo a una persona que no tiene la última versión de AutoCAD, lo pueda abrir.
si le mandamos la versión 2023 a una persona que tiene AutoCAD 2018 no lo va a poder abrir. Nos va a decir, tu archivo está mal, tu archivo no sirve, no lo puedo abrir. No, tenés una versión vieja de AutoCAD. Entonces, como somos gentiles y como trabajamos con mucha gente a veces, lo que hacemos es cambiar la versión de nuestro AutoCAD por una versión anterior. En este caso está 2018, la pueden llevar a versiones más viejas, ¿sí? Pero con 2018 se supone que van a andar bien. También es una buena práctica preguntar qué AutoCAD tiene la otra persona para que esto no suceda. Bien, dentro de estas cuestiones van a ver que hay una ventanita acá abajo, un recuadro que dice precauciones de seguridad en archivos. Y lo primero que dice es guardado automático y viene seteado cada 10 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Si esto está tildado, quiere decir que hace una copia, un guardado cada 10 minutos el AutoCAD, ¿sí? Y esto yo le puedo poner los minutos que quiera. Hay gente que es muy obsesiva y acá pone cada 2 minutos, cada 5 minutos. Es un consumo bastante importante de recursos para la compu, pero bueno, cada uno le puede poner el tiempo que quiera. 10 minutos de trabajo está bien. A veces en 10 minutos hacemos un montón y a veces hacemos poco. Entonces esto lo va regulando el usuario. Por defecto viene tildado, o sea que lo hace, y cada 10 minutos hace una copia. Y también dice que crear copia de seguridad con cada guardado, ¿sí? Y esto tiene que estar tildado también. ¿Para qué? Para poder encontrar archivos temporales que tienen una extensión que es esta, AC pesos, ¿sí? Los AC pesos no los vamos a ver en nuestra compu así nomás. Tenemos que saber dónde se guardan, ¿sí? Y esto lo van a encontrar, la ruta para llegar a los AC pesos, en archivos. Y hay un lugar que dice dónde están los guardados automáticos. ¿Qué es esta? Ubicación de archivos de guardado automático, ¿sí? Si yo abro esto, aparece una ruta. Quiere decir que yo tengo que ir a este lugar, al C, user, galo, app data, local temp. Uy, es un embole, profe. Bueno, para que no sea un embole, lo selecciono, lo vuelvo a picar, lo copio. Ojo, lo selecciono, lo vuelvo a picar. O sea que lo tengo que abrir como para poder cambiar un nombre normalmente. Lo copio con control C, me voy al buscador, voy a abrir uno nuevo. Y acá en la ruta voy a pegar con control V esa ruta. Le doy enter y me va a llevar a ese lugar, que es una parte de mi disco. Fíjense que acá hay un montón de datos, qué sé yo, y va a haber en algún momento unos AS pesos. Acá están. ASC pesos, ¿sí? Lo malo de esto, que lo guarda con un nombre un poco raro. Lo bueno de esto, que tiene hora. Entonces yo puedo por la hora saber cuál corresponde a mis archivos de guardados que estoy buscando. Profe, entonces Sí. estos archivos temporales serían como los backup previos antes de crear el archivo back. No, no. Son cada X cantidad de tiempo y esa X cantidad de tiempo la pones vos. El back lo hace cada vez que guardas, creo. Ah, ok, entonces esto sería como otra cosa más, como para tener un respaldo. Este ¿No es cierto? respaldo sí lo que te da es que, por ejemplo, vos sabés exactamente qué lapso de tiempo perdiste de trabajo. Porque cada 10 minutos guarda. Si el AutoCAD colapsa, se va la luz, se apaga la compu, vos sabés que
más o menos 10 minutos para atrás, vos tenés una copia de todo lo que hiciste hasta ese momento. Y pesa lo mismo que pesaría el archivo Pesa lo normalmente. mismo. Sí. Está bien, Pesa entiendo. lo mismo. Y también lo tiro para los compañeros si les interesa, es desde la barra de inicio de buscar de Windows 10, signo porcentaje temp, signo porcentaje, vas directamente a archivos temporales y recomiendo cada un mes borrar todo eso porque te ocupa mucho espacio. Pero bueno, buenísimo, profe, entonces. Perdón, te interrumpí. No, por favor. Bueno, acá van a ver que hay un montón de otros archivos, que es lo que dice nuestro compañero, que son archivos que hace automáticamente la compu, ¿sí? El tema de saber esto en el AutoCAD es beneficioso porque el AutoCAD, vamos a ver, por ejemplo, cualquiera de estos archivos, hoy es 24, vamos a agarrar uno de las 7 y 26. ¿Cómo lo recupero? Lo mismo, le puedo cambiar la extensión de WG, lo convierto en un archivo de AutoCAD y lo abro, ¿sí? Más allá de eso, el tema de hacer este tipo de cosas tiene que ver con lo siguiente. Nosotros dibujamos entidades hasta ahora bastante simples, pequeñas, para lo que es un archivo de AutoCAD que puede ser muy grande. Los problemas comienzan cuando el AutoCAD me da bola. No los quiero cambiar. Cancelar, pliego. Ufa. Listo. Les decía, los archivos de AutoCAD a veces se colapsan, ¿sí? Ya sea por rendimiento de nuestra compu, nuestra placa de video, la memoria, lo que sea, o porque tienen mucha información y realmente se vuelven muy pesados, o porque los trabajamos mucho tiempo o los trabajamos con otras personas y todo eso va creando y anidando información en el archivo que lo vuelve pesado, lo vuelve raro. Hay algunos que se vuelven locos y hay que prácticamente descartarlos y hacerlos de cero cuando son muy complejos los dibujos. Entonces estos sistemas de guardado cada X cantidad de tiempo son muy útiles para no perder el trabajo que venimos haciendo, ¿no? Es fundamental, digamos. Bueno, ¿qué más? Creo que nada más. Creo que nada más. ¿Alguna pregunta hasta acá? Arrancamos con la unidad 4. ¿Sí? Me paran, me dicen lo que no entienden, lo que entienden, lo que quieren preguntar. Vamos a arrancar con el segundo cuadro de familias, ¿sí? Con el primer cuadro de familias, que es dibujo. Dentro de dibujo están todas las herramientas de dibujo de entidades. La línea, la polilínea, el círculo, el arco, el rectángulo, el polígono que está dentro del rectángulo, la elipse, y hay uno tercero que se llama sombreado, ¿sí? Acá adentro hay más. Nosotros estos no los vamos a ver, por eso siempre se los cuento, están invitados a explorarlos si alguno tiene ganas. Pero con estos comandos que nosotros tenemos acá afuera, es más que suficiente para dibujar todo lo que quieran dibujar, ¿sí? Asimismo, ven que voy a buscar la unidad. Yo les mandé la unidad número 4, que es la de creación de identidades. El primer comando que van a ver es el comando línea, que ya lo explicamos, ya
han dibujado líneas, así que ya lo conocen. Es simplemente la incorporación a esta unidad de lo que ya les había enviado en su momento, ¿sí? Vamos a arrancar, vamos a saltar la polilínea y vamos a empezar con el círculo. Después vamos a ver la polilínea. Este comando tiene un montón de variedades o un montón de opciones para hacer círculos, ¿sí? Todos los comandos tienen una letra que es un atajo. Acuérdense que en el AutoCAD yo puedo llegar al mismo lugar de diferentes maneras. En este caso, con el círculo específicamente, esperen que voy a cerrar uno de estos. Con el círculo específicamente, nosotros tenemos al menos dos maneras. Una es ir al icono, ¿sí? Picar, leo abajo y se activa el comando y dice círculo, etcétera, etcétera. La otra es directamente con el teclado, tecleamos la letra C y le damos Enter y se activa el comando. ¿Cómo lo sé? Leo abajo, círculo, y me va a decir lo mismo que si fuese al botón. ¿Ok? También tengo en los menús desplegables el menú de dibujo y también acá tengo el comando círculo, ¿sí? Y las opciones que se disponen. Todas estas formas de llegar llegan al mismo comando, ¿sí? Esto es importante ir recordándolo porque cada uno de los comandos tiene un atajo y yo se los escribo al costado, en general es una letra o dos que tienen que ver con el nombre del comando, en este caso es el C. Si ven el apunte, el comando línea, el atajo es la L, la polilínea es la PL, y así con cada uno de los comandos de dibujo, en general de los comandos del AutoCAD. La forma más rápida que yo conozco de dibujar en AutoCAD es utilizando el teclado y no los iconos, pero eso es una cuestión particular, cada uno dibuja como quiere y nosotros enseñamos a través de los botones porque es lo más amigable, digamos, de todo esto, porque hay que conocer la abreviatura de todos los comandos, ¿no? Bien. Esta es la presentación de esta cajita de dibujo, ¿ok? ¿Se acuerdan que cuando nosotros queríamos dibujar una línea, íbamos al comando línea, picábamos, leíamos abajo y teníamos que leer lo que nos pregunta? Nos dice precise el primer punto, había que marcarle un primer punto, precise el punto siguiente, había que marcar otro punto. Bueno, con el círculo va a ser lo mismo, nos va a hacer preguntas relativas al círculo, ¿sí? Tienen que recordar que cada figura tiene sus características geométricas. Un círculo va a tener un centro, nos va a preguntar por un centro, nos va a preguntar por un diámetro, nos va a preguntar por un radio, ¿sí? Siempre va a estar relacionado a lo que queremos dibujar. Entonces, el comando círculo es el tercer botón, es un circulito con un radio en azul marcado. Fíjense que, como todos los comandos, si nos paramos ahí arriba, nos da un pequeño resumen de cómo funciona, ¿sí? Es bastante intuitivo. El centro es el 1 y el 2 es el diámetro del círculo y así trabaja. Este botón abajo tiene una flechita hacia abajo, eso quiere decir que hay más cosas acá adentro, ¿sí? Si yo pico acá, se despliega todas estas posibilidades para dibujar círculos. El primero es centro y radio. ¿Qué me va a pedir? Obviamente me va a pedir que le indique cuál va a ser el centro y cuál va a ser el radio. La segunda es centro y diámetro, que me va a pedir un centro y un diámetro para el círculo que quiero dibujar. Lo puedo definir con dos puntos, ¿sí? Esto en general se usa cuando tengo objetos ya dibujados y yo quiero, como en el ejemplo que muestra el AutoCAD, que dibuje un círculo del punto final en el 1 hasta el punto final en el 2. Yo no sé qué diámetro tiene, qué radio tiene, pero de alguna manera definí esos puntos finales, ¿sí?
Entonces, no le voy a poner una medida, le voy a indicar 2 puntos. Lo mismo, pero con 3 puntos, ¿sí? Tengo 3 líneas y quiero un círculo que pase por los puntos finales de estas líneas, ¿ok? Para eso necesito, en este caso, 3 líneas o 3 objetos, algo que ya esté dibujado. Si no, obviamente, picando en el espacio. Pero van a ser, si pico en el espacio negro, son lugares o puntos que yo no conozco. También podrían ser coordenadas. Después tengo tangente, tangente y radio. La tangente también es una característica de los círculos, ¿sí? Un punto tangencial es un único punto de una circunferencia o de un arco por el que pasa otra entidad. En este caso están marcados con ese simbolito rojo que tiene una línea horizontal arriba. Si ustedes se fijan en las ayudas de referencias a objetos, tenemos uno que se llama tangente y que tiene ese simbolito, ¿sí? En este caso, lo que está en negro es lo que ya está dibujado y lo que se pide dibujar está en rojo y dice tangente en 1, o sea, en el circulito chiquito, tangente en el 2, que es en esa especie de luna, y la última pregunta va a ser el radio. ¿Qué radio? En este caso, punto 175. ¿Sí? Entonces le estoy condicionando al programa a que pase por esos 2 puntos con un radio determinado. Y el último de los ejemplos es tangente, tangente, tangente. Esto quiere decir que, por ejemplo, en esta figura yo tengo 3 lados y le digo al AutoCAD, bueno, dibujame un círculo que toque esta línea, que toque esta línea y que toque esta línea. Entonces van a ser siempre puntos tangenciales. Vamos al ajo. Vamos a hacer un ejemplo con centro y radio, pico en la opción, leo abajo. Precise el punto central para el círculo, o sea, el centro. Bueno, pico en cualquier lugar. Automáticamente ya empieza a dibujar un círculo. Leo abajo, precise radio del círculo, le voy a poner 1. Acuérdense que el radio es la medida del centro a cualquiera de sus puntos, ¿sí? Bueno, fácil, ¿no? Perfecto, vamos a la segunda opción. Centro y diámetro. Es lo mismo, lo único que voy a indicar un diámetro en vez de un radio. Leo abajo, activo perdón, voy al comando, selecciono la opción, centro y diámetro, leo abajo, precise punto central, pico en cualquier lugar, en este caso, leo abajo, precise radio del círculo o diámetro, ¿sí? Miren que acá precise diámetro del círculo, radio del círculo o diámetro. Entre paréntesis dice 1. Precise diámetro del círculo, entre paréntesis dice 2. ¿Sí? Este comando guarda la información que ingresamos por última vez. Por eso, en el radio, entre paréntesis dice 1, y en el diámetro, entre paréntesis dice 2, porque es el doble del radio, ¿sí? Entonces, acá tengo que empezar a leer y ver qué es lo que le voy a dar. ¿Por qué? Porque este comando me permite, como el anterior, ponerle un radio o ponerle el diámetro. Si a mí me interesa hacerlo con el diámetro, le voy a poner 2. Si mido esto, el diámetro de esto mide 2. ¿Sí? Es el mismo círculo,
el dato que yo le di es distinto, ¿sí? Si yo a esto mismo le doy el mismo dato, círculo, centro y diámetro, leo abajo, preciso el primer punto, pico en cualquier lugar, y le pongo 1, como lo había puesto arriba, me hace un círculo más chiquito. ¿Por qué? Porque lo que me está preguntando como segundo dato es el diámetro, ¿sí? Y no tiene nada que ver este círculo en tamaño con este. ¿Por qué? Porque su radio es diferente. Entonces hay que distinguir entre diámetro y radio. 2 puntos. Para dibujar algo con 2 puntos necesitamos tener algo ya dibujado. Y este es bastante directo. Vamos a círculo, 2 puntos. Leo abajo, precise el primer punto. Le voy a decir que quiero que pase por acá. Y quiero que pase por el cuadrante de acá arriba, ¿sí? Me dibujó un punto que pasa exactamente donde yo le pedí. Es bastante directo, digamos, el comando. Cada vez que ustedes seleccionan algo, queda guardado. Fíjense que va cambiando el simbolito que está arriba del círculo. Yo lo último que seleccioné fueron 2 puntos, así que no tendría que venir acá y volver a seleccionarlo, porque ya queda guardado en la memoria ahí arriba 2 puntos. Que puedo decir el cuadrante, leo abajo. Decís el punto, uno de los puntos va a ser este cuadrante, el siguiente punto va a ser este cuadrante. Lo mismo si tengo líneas. Círculo de 2 puntos, y yo le puedo decir cualquier punto de estas entidades que tengo dibujadas acá. Para eso, obviamente, puedo utilizar las referencias a objetos, puedo picar en el espacio. Lo que me está preguntando el programa es un punto. Le voy a decir que quiero un círculo que pase por este punto final y por este punto final, ¿sí? Puede ser que yo le pida cosas que sean imposibles, que pase por 2 puntos, y en general con los 2 puntos no hay problema, pero puede ser que en algunos de estos casos de dibujar círculos le pidamos tangente, tangente, tangente y no lo puedo hacer porque no existen las tangentes de lo que yo le estoy indicando. O sea que puede ser que no lo haga, pero no es que el programa es tonto, sino que es imposible dibujar lo que le estoy diciendo al programa. Bien, el siguiente son 3 puntos. Funciona exactamente igual. Le tengo que indicar 3 puntos que yo quiera por donde pase el círculo. Lo va a dibujar. Después tenemos tangente, tangente y radio, ¿sí? Acuérdense que las tangentes son un punto que toca al círculo y después me va a pedir un radio. Supongamos que yo les digo, vamos a medir qué distancia hay acá, para tener una idea, menos 5,92. Le voy a decir círculo, tangente, tangente, radio. Leo abajo, círculo, precise un punto del objeto que va a ser la primera tangente. Le voy a decir quiero una tangente, fíjense que apenas paso por la línea ya señala el símbolo de tangente por cualquiera de las entidades que les estoy marcando, ¿sí? Incluso hasta por la cota. Puede decir que quiero un círculo que sea tangente a esta línea, leo abajo, precise el otro objeto para que sea tangente al segundo, voy a decir que quiero este, leo abajo y me dice precise el radio, ¿sí? Me está pidiendo el radio. Si yo acá le escribo 2, 2 y enter, lo puedo hacer, ¿sí? Si yo repito otra vez el mismo comando, precise la primera tangente, va a ser esto, la segunda tangente va a ser esto. Y ahora el radio le voy a poner
15. Bien, miren dónde lo dibujó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la única manera que encontró de que estas dos líneas fueran tangentes a un círculo con un radio de 15. ¿Y cómo es esto? Así. Lo que pensó el AutoCAD fue, yo estiro esta línea y estiro esta línea, y acá tengo las tangentes a las líneas que me dijo el que está manejando el AutoCAD, y le di el radio que me pidió. En este caso son 15. ¿Sí? Entonces el programa va a hacer lo que geométricamente sea posible. Hay algunas veces en donde le damos datos donde no es posible que pueda dibujar un círculo. ¿Se entendió este ejemplo? Vamos a borrar una cosa para que sea más limpio. ¿Sí? A primera vista parece que no cumplió con la consigna, pero la verdad es que sí cumple. Para hacer cumplir la consigna, evidentemente hay que extender las líneas para verificar que realmente es tangente. Bueno, y por último, tangente, tangente, tangente. En este caso son 3 tangentes. Voy a necesitar 3 objetos. Círculo, tangente, 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 y le voy a decir, leo abajo, me va a preguntar por la primera entidad que va a ser el punto por donde va a pasar, le voy a decir, quiero que pase por esta línea, quiero que sea tangente a esta línea, que sea tangente a esta línea. Ese es el círculo posible para que sea tangente a las 3 líneas. ¿Sí? Vamos a ver si podemos hacer un ejemplo donde esto no sea posible. Vamos a usar tangente, voy a usar tangente a esta y a esta. Pude extender esto. Bueno, hay veces en que no lo puedo hacer porque es imposible geométricamente. Bueno, el comando es bastante sencillo y depende de lo que estemos dibujando, qué opción vamos a utilizar. ¿Sí? ¿Te puedo preguntar algo? Lo que quieras. Y si yo quiero hacer un círculo de una medida determinada, ¿me manejo con el radio y el diámetro? ¿Vos cuál es la medida determinada que querés? No sé, qué sé yo, 2,5, ponele. Pero el 2,5 es en el ancho o en el radio. Por eso directamente lo uso a través del diámetro o Por el el radio. radio. Si vos querés un, claro. Por eso te pregunto a qué medida te referías, ¿sí? Piensa en esto O geométricamente, radio. ¿no? Claro. Geométricamente un círculo tiene como varias medidas. Nosotros tenemos un radio, vamos a hacerlo más chiquito porque no se ve nada. Siempre van a tener en un círculo un radio que es del centro a cualquiera de estos puntos. Siempre es 2. Después van a tener el diámetro, que es puntos enfrentados, ¿sí? Y después van a tener cuánto mide la circunferencia. ¿Se acuerdan? Tipo radio al cuadrado sobre 2. Eso les va a dar el largo de la circunferencia. Esa fórmula no la tienen que tener. Podría tenerla. Y podríamos decirle, bueno, yo quiero que tenga una cuerda, una medida externa de
cierta longitud. Bueno, esa opción no la tenemos Claro. en estas opciones. Siempre nos manejamos con radios Con o el radio diámetros. y el diámetro. Está. ¿Sí? Gracias. De Sí. nada. Bien, vamos al ejercicio. Yo creo que les volví a subir el apunte en vez de subirlo del ejercicio, pero ahora se los corrijo y les cuento lo que van a tener que hacer. Van a tener que dibujar un círculo de un radio de 55, otro de un diámetro de 40, tres círculos concéntricos de 40, de 1,30 y de 2,10. ¿Sí? Todos estos tienen el mismo centro. En el dibujo 3 van a tener que dibujar dos líneas paralelas de 1 metro de largo separadas 1,25. Una vez que dibujaron esto, ven que hay una flechita, bueno, esto quiere decir paso siguiente. El siguiente paso, que es el segundo paso, dibujar un círculo que pase por los puntos finales de esta línea. Esto yo lo dibujo porque es el resultado, ¿sí? Lo que está en rojo punteado es el resultado. Así debería quedar en ese lugar. Dibujar con 2 puntos. 4. Dibujar con 3 puntos. Van a ser 95 en vertical, 1,10, 95 en vertical. El segundo paso va a ser utilizar 3 puntos. El punto final, el punto medio y el punto final. En el dibujo 6 van a dibujar dos líneas a 90 de 1 metro de largo y van a utilizar tangente, tangente, radio. En el siguiente paso, el radio es de 50. En el siguiente paso van a utilizar esta función de tangente, tangente, radio, tangente a esta línea, tangente a esta con un radio de 50. El resultado debería ser así. Dibujo 6. Tangente, tangente, tangente. Van a dibujar un triángulo de 1,45 de alto, 1,55 de base y el cateto que se une de los puntos finales. ¿Sí? O sea que el triángulo se define con estos dos lados. Después lo cierro. Tangente, tangente, tangente. El círculo va a quedar inscrito dentro del triángulo. ¿Ok? Después van a dibujar esta escalerita. 90 de alto, 72 de largo y 45 de alto. ¿Sí? Esta escalerita. Y van a tener que dibujar, eligiendo ustedes cuál de las opciones usar para dibujar este círculo. ¿Sí? Tienen que fijarse por dónde pasa, qué líneas intercepta, en dónde las intercepta. La misma escalerita y el resultado tiene que ser este. El otro resultado tiene que ser este. El otro este, otro este y el otro este. En estos ustedes eligen cuál de las opciones hay que usar para poder conseguir este resultado. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? No. ¿No? Bueno. No. A Bueno. dibujar entonces. Ok. Bueno, yo ahora en un ratito se los subo. Ya tienen el apunte. Tienen que poner en cámara. En un ratito se los subo, porque creo que está el apunte repetido. Así que bueno, ya tienen ahí para practicar, para seguir dibujando. Tienen todo el apunte con todos los comandos que vamos a ver. Y les digo, si tienen alguna inquietud, si ven algo que les llama la atención, adelante. ¿Sí? El programa funciona con la misma lógica. Es una cuestión geométrica, nos va a hacer preguntas que tienen que ver con ese objeto y le tenemos que dar alguna respuesta, algún punto, alguna medida. ¿Sí? No tiene más secretos que eso. Estamos. Buenísimo, profe. Bueno. Sí, muy bien.
creo que por ahora nada más. No sé si alguien quiere corregir o ver algo o tiene alguna duda de sus trabajos, me avisa, lo vemos. Y si no, nos vemos el viernes. Acuérdense que el lunes que viene es 1 de mayo, no tenemos clase. Así que este ejercicio que subí hoy se entrega, creo que 6, puede ser, el viernes 6. 1 de mayo hay que trabajar, profe. No, yo voy a trabajar, pero acá no. 5, el 5. El 5 de mayo debería ser la entrega de este ejercicio. Ahora sí, digamos, van a tener un ejercicio para cada uno de los comandos, así que se suman cada vez más, ¿sí? Traten de no perder el hilo para no acumular demasiado laburo. Muy bien. Bueno, gente, Será hasta el viernes. será hasta el viernes. Bueno, Cualquier buena cosa, semana. sí, sí. Buena semana. Buena semana. Gracias. Chao, Chao, chao. chao. Hasta luego. Chao, chao.